Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Miércoles 16 de septiembre, estamos en el programa 155 del año. Javier Martínez, creo yo que ya tenés que tener dispuesto un audio con el cual yo quería iniciar este programa. Vos me dirás si podemos ya mismo empezar el programa escuchando al presidente de la Nación. ¿Lo tenés por ahí? Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y mientras eso no ocurra en Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias. Porque sabemos que hay un tratamiento desigual. Ahí estaba el presidente de la Nación con su discurso ayer en la provincia de San Juan, en el mismo día que se instituyó el cepo. Por supuesto que del cepo enseguida vamos a hablar con Néstor Sibona, con algún economista que nos explique las implicancias económicas, sociales, financieras, etcétera, etcétera. Hay mucho para hablar al respecto, pero sobre el discurso del presidente, que a mí me parece que es la justificación para lo que ocurrió ayer, me gustaría simplemente decirle a Alberto Fernández que el mérito no es una construcción moderna del liberalismo. Mi abuelo tenía mérito, que se vino de Italia con una mano atrás y otra adelante y se sentó en un banquito en un local a remendar zapatos. Mi otro abuelo tenía mérito, que se quedó viudo cuando sus chiquitos tenían 6, 7 años y mi viejo tuvo que criarse en la calle. El mérito, presidente, no es una construcción de los ricos para dejar afuera a los pobres. Es una construcción que tienen los pobres para crecer en el progreso. Usted no puede decir una cosa así tirando por la borda años y años de sacrificio de tanta gente. Y porque mi viejo y mi vieja tuvieron en su momento el mérito de enseñarme a leer, yo llegué hasta donde llegué y le pude dar educación a mis hijos y ahora a ellos a mis nietos.
Es decir, ese es el mérito. No es una construcción moderna de la derecha, como usted le quiere hacer creer a la gente. No tiene la verdad revelada, presidente. Piensa en lo que hicieron sus padres, sus abuelos. Eso es mérito. No es, le reitero, una construcción de los ricos para dejar afuera a los pobres como usted nos quiere hacer creer. Es decir, el mérito es algo que está asociado al progreso, al crecimiento. No hay malevolencia en aquellos que quieren el mérito. Y mientras eso no ocurra, como dice usted, sí puede estar tranquilo con su conciencia, porque ha hecho lo necesario para que sus hijos y sus nietos crezcan y mejoren. Es verdad que hay un tratamiento desigual que nos pone mal como sociedad, pero no es verdad que el mérito no sea un buen sistema. De esa manera las sociedades crecen y progresan, y no tiene nada que ver con lo que usted dijo ayer. Bueno, dicho esto, nos vamos ahora ya mismo a meter en todo el tema numérico, porque la información ayer no partió del presidente. El presidente le puso el sustento, seguramente, en este discurso que dio en la provincia de San Juan, inclusive para decirle a las provincias que también habrá asistencia para ellas. Entre paréntesis, con el tema de toda la plata que se le dio a Kicillof, 100.000 millones de pesos, los intendentes le mandaron ayer una carta tajante para que reparta un cachito, porque les debe mucha plata a los intendentes de toda la provincia. Bueno, nos metemos con el tema del cepo, por supuesto, tapa de todos los diarios, comentarios de todos. Si yo quiero hacer un poco más de meterme un poco más en lo humano y menos en lo financiero o económico, diría que poner el cepo es un ataque a la libertad. Ahora, evidentemente, al gobierno la libertad no le interesa. Bueno, Néstor Sibona nos va a dar todos los detalles de este cepo endurecido que hoy todos los diarios traen. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para todos. Hagamos un punteíto rápido de las medidas, porque creo que vamos a tener una nota rápidamente también. Claro, yo lo dividía en dos partes, este endurecimiento del cepo, que era la medida que había descartado el ministro Guzmán en un reportaje publicado hace 3 días en el diario La Nación. Dijo que endurecer el cepo era aguantar. Para digamos, personas humanas, como se les llama ahora, o la clase media, que es básicamente la que compra dólares para atesoramiento, hasta ahora era el dólar oficial más el 30% del impuesto solidario, y ahora se le agrega un 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. Esto junta lo peor del cepo de Guzmán con lo peor del cepo de Cristina, porque te acordás que en esa época se compraba dólares para turismo con ese anticipo, que después vos lo podías descontar meses después o pedir la devolución si no sos contribuyente de ganancias y bienes personales, y eso le quedó como paquete de herencia a Macri. Ahora, por otro lado, aquellos que tienen consumos en el exterior, no en viajes, porque la verdad que hoy viaja prácticamente nadie, que tenga una compra en el exterior, o los servicios que ya se han popularizados, como puede ser Netflix o Spotify o Zoom, que se pagan y se facturan en dólares en las tarjetas. Bueno, eso, aparte de tener el 35% de retención de ganancias a cuenta, va a deducirse del cupo de compra de $200 mensuales. O sea, si vos tenés, no sé, $50 por esos conceptos, vas a poder comprar 150. Y esto es con la liquidación del mes siguiente. Pero lo más grave, Hugo, que endurece el cepo, es con respecto a las empresas también, porque se profundiza esta idea de que parece que los gobiernos no aprenden con el correr de los años, que si vos no dejas salir dólares, tampoco los ingresás. Y a las empresas se le amplía, por ejemplo, aquellas que operaban en contado con liquidación, se les amplía el llamado parking para compra y venta de bonos. Es 15 días hábiles, son 3 semanas que se demoraría el que quiere entrar en esa operatoria. Pero a las empresas grandes que tienen cuentas afuera, también se les pide una refinanciación compulsiva de su deuda financiera y que paguen un 40%. Eso quizás es lo más complicado.
Bueno, Néstor, ayer, por supuesto, cuando se supo esto, declaraciones de todo el mundo, de la política y del mundo de la economía. Carlos Melconian dijo que esto se trata de un callejón sin salida. Martín Redrado, que es castigar justos por pecadores. Y hoy, en el diario La Nación, el economista Jorge Vasconcelos se pregunta dónde están los incentivos para la oferta de dólares, porque finalmente es lo que falta. 9 millones de personas fueron a comprar dólares. Ojo que, atención, todos no pagan impuestos a las ganancias ni a los bienes personales, pero más allá de eso, es un solo, el tubo tira para un solo lado y no tenés quien ponga dólares desde el otro. Bueno, sobre esta idea vamos ya mismo a conversar con el autor de esa nota, tapa en el diario La Nación de hoy, Jorge Vasconcelos, que es investigador jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea. Jorge, buen día. Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están, Hugo y Néstor? ¿Qué dicen? Muy bien, gracias. Con otra mancha más al tigre, ¿no? Dentro de la historia de los controles cambiarios en la Argentina. Sí, en realidad lo más paradójico de toda esta historia es que el actual presidente había sido muy crítico del cepo que tuvo vigencia entre 2012 y 2015. Y la puerta giratoria, ¿no? Sí, él usó un término muy gráfico que era los cepos son como una piedra en una puerta giratoria, dificultan la salida de los capitales, pero al mismo tiempo generan desincentivos para la entrada de capitales. Entonces, esa forma de describir el cepo que tenía el actual presidente para el periodo 2012-2015 se puede aplicar, lamentablemente, corregida y aumentada, si se quiere, una piedra más grandota, para las medidas que se anunciaron ayer. O sea, realmente es muy paradójico. Yo creo que la pérdida de reservas del central ha disparado una serie de medidas, pero que son todas muy defensivas. O sea, como que resulta difícil imaginar que este andamiaje de instrumentos pueda soportar el paso del tiempo, digamos así, ¿no? Por la razón esa, que frena un poco la salida, pero la salida depende de la brecha cambiaria. Y si la brecha cambiaria se va arriba del 70%, entonces los efectos perversos, digamos, del dólar ahorro, etcétera, van a renacer a otros precios, digamos, ¿no? Claro. Jorge, te quería preguntar por el endeudamiento de personas y de empresas, sobre todo. Esto es una manera de mandarlas al default, ¿no? Habría que ver qué opinan las calificadoras de riesgo. La medida que se conoció ayer establece esta obligación de que aquellas empresas que tienen vencimientos de deuda externa hasta fin de año tienen que conseguir que se las refinancien por un 60% del total a vencer. Es decir, el Banco Central se haría cargo de facilitar los dólares al tipo de cambio oficial para el 40% de ese vencimiento. No sé si hay muchos vencimientos de deuda externa de privados en estos meses que restan, pero de todas maneras, ¿quién garantiza que esa medida que se anunció hasta fin de año no se renueve y siga vigente el año que viene? En este caso, los vencimientos ya de deuda externa privada serían más significativos en 2021. Es una espada de Damocles sobre el riesgo crediticio de las empresas, obviamente. Supongo que están pensando en usar parte de los argendólares, digamos, o sea, que algunas de estas empresas recurran a los bancos locales, dado que los depósitos en dólares han estado aumentando. Pero es jugar, es una caja de Pandora, toquetear el crédito del sector privado, ¿no? Realmente, si venían malas señales por el lado de las decisiones de invertir o de permanecer en la Argentina, lo de ayer es como una confirmación para los que tenían mucho escepticismo de que las cosas no generan esos incentivos a invertir o a quedarse en el país. Sí, y yo le agregaría, usando tu mismo razonamiento, incentivos a refinanciar, porque yo, si mal la memoria no me falla, creo que PESE habló de vencimientos de $3.000 millones hasta fin de año.
pero el Banco Central es una situación complicada de reserva y no es un incentivo para el que le tiene que refinanciar a una empresa argentina eso. Ahora, yo te quería hacer otra pregunta, Jorge. Vos en tu nota hablás de una asimetría de la que poco se habló, que es que la Argentina puede ser un país caro para los extranjeros que no pueden venir por la pandemia, pero si mantenés esta distancia y este esquema cambiario, te perdés el ingreso de dólares de turismo cuando pase todo. Sí, esto surge de un estudio que había hecho sobre el impacto del cepo 2012-2015 en los flujos turísticos, y se ve claro, o sea, durante 2012-2015 Argentina pierde mucho market share, mucha participación en el mercado mundial del turismo, porque el tipo de cambio oficial, que es el que digamos, se usa para las tarjetas de los extranjeros que vienen a gastar al país, ese dólar oficial tenía muy poco poder adquisitivo, es decir, para los extranjeros que no vienen con dólar billete. Los que vienen con dólar billete son los chilenos, los brasileños, digamos, los países limítrofes. Pero un europeo, un japonés, un americano, usa la tarjeta cuando viaja en turismo. Entonces, Argentina ha resultado un país muy caro para el extranjero que pagaba sus gastos con tarjeta. Y bueno, eso obviamente desalentó mucho el ingreso de extranjeros al país, o sea que afectó negativamente al sector externo por este mecanismo. Y lo que se anunció ayer es eso, o sea, digamos, un extranjero, cuando se empiecen a normalizar las cosas en la post-pandemia, para usar los dólares actuales, digamos, un extranjero usaría una tarjeta y el tipo de cambio para él sería 78 o 79, pero para salir al exterior es 130, 130 y pico, para un argentino salir al exterior. O sea, es una diferencia que genera malos incentivos y bueno, para una industria turística tan golpeada como la que tenemos, es llovido sobre mojado, ¿no? Jorge, no te voy a preguntar ningún número, por supuesto, pero la pregunta conceptual es qué va a pasar con el dólar blue, con el dólar paralelo. ¿Te parece que va a volver a estirar la distancia para arriba? Mira, el tema ahí es, digamos, cuál es el factor detrás de la brecha. Yo creo que el factor detrás de la brecha claramente es la emisión monetaria. Si ustedes se fijan, para el promedio de los años 2012-2015, la brecha cambiaria fue un promedio, hubo momentos de mayor brecha y momentos de menor, promedio fue 45%, la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial entre los años 2012 y 2015, 45% la brecha. Pero la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal en aquellos años fue en promedio equivalente a 2,8 puntos del PIB. Y ahora la emisión monetaria está duplicando prácticamente esa cifra. O sea, la emisión monetaria está cómodamente arriba de los 6 puntos del PIB. Entonces, es lógico que la brecha cambiaria, si responde a un exceso de pesos, sea bastante mayor en la experiencia actual de lo que fue en el promedio de los años 2012-2015. O sea, conceptualmente no hay motivos, digamos, para que la brecha cambiaria retroceda. Y lo que se anunció ayer, como son todas medidas defensivas y no generan incentivos para la entrada de dólares, hacen temer que esta variable siga contaminando a la macroeconomía y a la microeconomía del país, ¿no? Una amplia brecha cambiaria que, como todos sabemos, tiene muy malos incentivos para la economía. Claro, de hecho ya el mismo gobierno le pone una distancia de 60% a una cotización y otra. Y yo te quería hacer otra pregunta conceptual, porque hasta ahora había consenso que en el mercado oficial era pura demanda y muy baja oferta, y aparte ya pasó la cosecha. Hay un periodo por delante donde los ingresos van a ser muy bajos, al menos por exportaciones. ¿Cómo ves? ¿Vos crees que con una situación de reserva como la que tiene el Banco Central, esto que se anunció ayer tiene así estabilidad hasta fin de año o puede perdurar hasta fin de año?
No, a mí me da la impresión que son medidas muy provisorias, digamos. O sea, el gran tema es si hay nuevas medidas, porque estas no funcionan, en qué dirección serán esas medidas, digamos, ¿no? Si serán para profundizar estos controles o será, bueno, una revisión de la experiencia y, bueno, desandar camino. Ahora, para desandar camino, para hacer que los mercados funcionen un poco de forma más nítida, digamos, en el sector cambiario y en el resto de las variables, necesita el gobierno un ancla fiscal. O sea, no basta con decir que el déficit el año que viene va a ser de 4,5 puntos del PIB. Yo creo que hace falta, digamos, algo mucho más explícito en términos de generar ancla fiscal y eso hacernos pensar que la emisión monetaria va a ser una variable cada vez más controlada y por ende la brecha cambiaria dejaría de justificarse en estos niveles o los que alcancen en las próximas semanas. O sea, estas medidas no lucen como permanentes, uno las ve como algo que es provisorio, y gran interrogante es cuando el gobierno reconozca que estas medidas no dieron el efecto que ellos buscaban, en qué dirección reaccionan, digamos. Si reaccionan de acuerdo al enfoque que tenía el actual presidente sobre lo mal que funcionaba el cepo en 2012-2015, o sea, si el gobierno hace una autocrítica respecto de estas medidas y hace una autocrítica respecto de la política económica de 2012-2015, sería en una dirección. Si no la hace, bueno, es un interrogante sobre la profundidad de los controles de capitales y cambiarios, ¿no? Bueno, nos quedan un par de preguntas más todavía, Jorge, te robamos un par de minutitos. El traslado a precios de todo esto, ¿vos ves que se va a dar? Porque todo el mundo reacciona aquí en materia de precios con respecto al dólar, ¿no? Y hoy lo concreto, lo objetivo, es que el dólar suena como más caro para todos. ¿Pasará a precios? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Hay margen? Mira, si uno mira lo que pasó con la emisión monetaria desde noviembre del año pasado, que fue, ¿se acuerdan que hasta octubre estuvo en vigencia el experimento ese de la base monetaria cero? A partir de ahí se empezó a emitir para financiar al Tesoro. Si uno mira esa emisión, serían 11 meses, eso implica una expansión monetaria que duplica los niveles de 11 meses atrás. O sea, la presión inflacionaria está muy fuerte y a medida que la economía se normaliza, eso se nota más todavía en los precios. Yo también te preguntaba por el aspecto psicológico, ¿no? Sí, el tema de, digamos, ¿qué precio del dólar usan las empresas para fijar o para tratar de definir los precios de venta? Yo creo que hay una contaminación creciente desde el dólar oficial al dólar blue, lamentablemente. O sea que las presiones inflacionarias con estas medidas no solo no se frenan, sino que se pueden acentuar, ¿no? Y una última pregunta de mi parte, Jorge. ¿Crees que la incertidumbre que queda este marco puede impactar sobre los depósitos en dólares? Que vale recordarlo, el encaje forma parte de las reservas del Banco Central. Sí, en realidad ahí yo creo que una medida sana sería que se separara claramente los dólares que son encajes de los depósitos en dólares del resto, se armara como una especie de fideicomiso anclado en una cuenta en Basilea, digamos, en bancos del exterior, para que ese temor que vos mencionás no reaparezca. Pero en realidad me parece que el tipo de medidas que se están tomando en el arsenal de medidas que se le van a ocurrir a las autoridades, esto que estoy sugiriendo no va a aparecer todavía, digamos, ¿no? Pero yo creo que es un activo muy valioso para el país que esos depósitos en dólares estén, que no sean tocados y quizás institucionalmente habría que reforzar las garantías de que esos dólares son de los depositantes, digamos, ¿no?
Así que, bueno, eso es algo que vamos a tener que ir analizando en el semana a semana. Jorge, bueno, gracias por charlar con nosotros, por habernos dedicado este tiempo, que sabemos que durante la mañana hoy era muy activa la tuya, así que te liberamos, como habíamos comprometido, y te mandamos un abrazo. En cualquier momento lo vamos a seguir, ¿eh? Chau. Un abrazo. Que tengan buen día. Bueno, Jorge Vasconcelos, economista del IERAL, economista de la Fundación Mediterránea. Néstor, bueno, antes de despedirte a vos, me gustaría algunos datos del presupuesto, que entre paréntesis ha quedado desactualizado, porque para Martín Guzmán el dólar a fin del 2021 va a valer 102,40, claro, el dólar oficial, ¿no? Pero eso te iba a decir, ya nos olvidamos del dólar oficial. Claro, me da la impresión como que lo de ayer le movió un poquito la estantería a todos, ¿no? Sí, recordemos que el dólar oficial está en 75 pesos, pero, no sé, un productor de soja recibe 50. Claro. Pero yo creo que, hablando de los anticipos que hizo el ministro Guzmán ayer a la prensa y en un comunicado que está, incluso antes de ir al Congreso el martes que viene a presentarlo formalmente, a explicarlo formalmente, por el proyecto que se presentó, yo creo que el dato donde el presupuesto está pinchado con alfileres, Hugo, es que asume que en 2021 no hay cuarentena, ni pandemia, ni restricciones sanitarias, con lo cual no habría pagos de IFE y de los créditos ATP a las empresas para el pago de salarios, que eso significa 2-3 puntos menos de déficit de PBI. Ahora, si se mantiene, ahí la proyección de déficit de 4,5 se viene abajo. Por otro lado, bueno, ya habíamos dicho ayer que la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno, 5,5 el año que viene, es menos de la mitad de lo que pierde este año, el 12%, y en los años siguientes se establece un sendero de 4, algo y 3, algo, lo cual, y una inflación del 29% con descongelamiento de tarifas que irían acompañando a la inflación. O sea, no se recuperaría lo atrasado, sino se evitaría el retraso. Y bueno, todos esos supuestos son muy discutibles en medio de esta incertidumbre, a la que se agregó ahora la incertidumbre cambiaria y yo creo hasta un debilitamiento político del ministro Guzmán, porque bueno, como decíamos antes, hace 3 días había dicho, no, endurecer el cepo no, porque no estamos para aguantar, y me parece que este es como decía Jorge Vasconcelos recién, una estrategia absolutamente defensiva, y que, bueno, un presupuesto hay que presentar, tiene 2 puntos de inversión pública, que parece un número importante para lo que es hoy la economía argentina, pero es volver a los niveles de 2018, 2019, y el gran interrogante es cómo gatillás la inversión privada con tanta incertidumbre política, económica y cambiaria ahora, ¿no? Igualmente a lo que decía Vasconcelos recién, de que en todo caso están probando a ver qué pasa con estas medidas y si no van a tener que retrotraer o cambiar, me da la impresión, y no quiero hacer futurología en una cuestión tan sensible, pero me da la impresión que cualquier cambio se lo va a llevar puesto al ministro, como ha solido ocurrir en la historia, ¿no? Sí, y lamentablemente, la verdad que si uno lee los diagnósticos de Guzmán, son muy sensatos. El problema es cuando lo llevas a la práctica. Y la verdad que todo el esfuerzo de la renegociación de la deuda para generar confianza, esto lo está desperdiciando, porque te acordás que se decía, el Estado nacional por varios años no va a poder recibir crédito, pero sí esto beneficia a las empresas y a las provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires ya volvió a prorrogar hasta octubre el plazo para renegociar su deuda. Y esto le genera, como nos decía Vasconcelos, un gran signo de interrogación a las empresas privadas, porque no depende de ellas, son 2 partes, acá los que bailan el tango, no es cuestión de decir vos pagás el 40 y refinanciar el resto como si ya estuviera otorgada esa refinanciación, en un mundo donde vale recordarlo, igual para no ser tan tremendista, que las tasas están cercanas a 0. Así que ahí hay un margen, pero
no sabemos bien para dónde vamos, Hugo. Bueno, y para cerrar, esta tarde se difunde el índice de precios al consumidor. Vamos a ver cómo en la incertidumbre cambiaria del último mes puede haber impactado sobre los precios, donde ya veníamos viendo que los precios libres están creciendo al doble que los regulados o congelados o con precios máximos. No creo que cambie mucho esa tendencia y sí que sume algún puntito más, aunque de eso va a haber que detraer, el aumento de tarifas de telefonía caía en septiembre y se quedó suspendido. El diario El Economista hoy en su portada especula con que la inflación podría estar en el orden del 3%. Bueno, Néstor, te dejo y te agradezco esta intervención. Mañana, por favor. supuesto, mañana en la tarea normal, ¿no? Sí, señor, nos encontramos mañana y con la repercusión que pueden tener los mercados. Todos estos anuncios, el índice de precios y, por supuesto, la columna de Economía Apta para todo público. Listo, Néstor, gracias. Un abrazo, nos encontramos mañana. Chau. A los oyentes les digo que nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana, tenemos alguna otra nota preparada. Por supuesto que el día de hoy ameritaba esta contribución de Néstor, porque el tema del endulzamiento del cepo y la cuestión del presupuesto, son temas muy sensibles en materia económica, en materia financiera y también en materia social, porque cuanto más pobres somos, peor funciona la historia. Y si hay que igualar para abajo, bueno, entonces se entiende el discurso antimérito del presidente de la Nación de ayer. Lo dejamos acá, vamos a la pausa, estamos en un par de minutos nuevamente con ustedes. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Hola. Somos Galicia. Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís, te esperamos con hasta 10.000 pesos en tu tarjeta de crédito o 12.000 puntos quiera para canjear por un viaje a Miami, cuando se pueda, o ahorrar en lo que quieras. Vení y haz el cambio en bancogalicia.com. Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie. Galicia. Te esperamos. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Quiero requiere inscripción previa. Más información en bancogalicia.com.
ella lo tuvo para mí. Esa mujer, días caminando, susurrándome al oído la mejor canción. Yo recuerdo aún el perfume de su piel sobre mi piel. Noches solitarias ahogando mis tristezas. Volvemos a Periodismo a Diario. La verdad que dejé correr un poquitito la música, escuchándola para salir de esta vuelta que estamos dando y nos estamos centrifugando todos. Realmente nos cambia la vida. Una vez más el dedo del Estado nos lleva, nos trae, nos sube, nos baja. Esta es la constante de la historia argentina, yo diría desde 1930 para acá. Bueno, así vivimos y la cosa va a ir por ese lado, y uno lamenta mucho que el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos no sea el país del mérito, sino el país de la igualdad forzada, porque les aseguro que yo creo en la igualdad, pero creo en el progreso y en el mérito de las personas también. Bueno, servicio meteorológico, 13 grados 8, cielo totalmente despejado, 81% la humedad, el viento sudeste a 3 kilómetros por hora. Ayer por la tarde les puedo asegurar que el pronóstico se dio vuelta, porque yo había dicho que vamos a tener un lindo día, se nubló, cambió el viento, bajó la temperatura, la verdad que se pasó con bastante fresco. Hoy la máxima va a llegar a 20, es un día distinto. Mañana, atención, que la máxima va a llegar a 25, todo el día nublado, bueno, con temperatura en ascenso. El viernes se va a moderar, la máxima al menos bajará hasta 20, el sábado caerá hasta 16 y el domingo hasta 19, siempre con el cielo despejado. Así que el servicio meteorológico nos plantea buenas noticias. Les reitero lo de ahora, 13 grados 8, cielo despejado, 81 el porcentaje de la humedad. Tengo algunas noticias más allá de lo económico, más allá de lo político y social. Ayer el ministro Moroni dijo que la salida de empresas son decisiones empresariales y no le veo situación particular en la Argentina. Esto fue después que un montón de empresas han decidido irse y después de lo de ayer querría ver. Pero bueno, me parece que Falabella tenía buena información. Les dije lo de los intendentes del conurbano, sobre todo los bonaerenses que le piden a Kicillof plata. Ayer se supo que la Corte finalmente no va a intervenir en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi hasta que la causa no recorra a los tribunales inferiores. No accedió al per saltum ni tampoco al pedido de los jueces, y mañana probablemente la Cámara de Senadores los va a desafectar de su actual posición. La idea es poner jueces afines. ¿Afines a quién? Al gobierno, por supuesto. Si tenés mayoría en la Cámara de Senadores, van a ser a favor del gobierno. Bruglia y Bertuzzi molestaban y se los corre. Y con un argumento que veremos qué dice la Corte finalmente. Si los ordena reponer o si concede la idea de que se necesitan nuevos pliegos para este cargo. Bueno, una noticia internacional realmente muy buena. Ayer se firmó finalmente en Washington este acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Esto es la primera vez en muchos años que Israel tiene un acercamiento así con sus vecinos. De alguna manera la cosa se busca distender, y aquí el presidente Trump ha tenido una a favor, parece. Bueno, volvamos a la política local, aunque también por ahí hablamos también algo de lo internacional, porque la Argentina está en este momento como aislada de un montón de lados, así que esto hace también a la cuestión. Estoy en línea con un politólogo, con Marcelo Leiras, a quien ya saludo. Marcelo, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios,
Bueno, te saludamos para charlar un ratito de política y de inserción de la Argentina en el mundo. ¿Cómo te va? Muy bien, Hugo, buen día, gracias por llamar. Bueno, ayer el presidente habló del mérito que él cree que no debería existir, que es una construcción que se ha hecho para que los ricos puedan estar encima de los pobres, etcétera, etcétera. ¿Me contás si eso lo pensaste? Sí, lo pensé, me parece que, bueno, naturalmente el mérito es un valor muy importante, es muy importante que todos hagamos esfuerzos para tratar de mejorar nuestra condición. El asunto es que hay que ofrecer condiciones para que la gente primero tenga ganas de hacer el esfuerzo y luego tenga la posibilidad de hacer el esfuerzo, ¿no? Eso requiere un respaldo, eso requiere igualar las condiciones de partida, de modo tal que efectivamente, si luego hay diferencias, ellas expresen el mérito, pero el mérito auténtico, ¿no? No el mérito que se sostiene como una forma de defender posiciones que a veces reflejan privilegios. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además pensaba en mis abuelos, por ejemplo, que eran pobres inmigrantes y que a costa de mérito progresaron y llevaron a sus hijos y ahora a sus nietos y bisnietos a situaciones mejores. Digo, me parece que no hay que disasociar el término mérito con el término progreso. No sé cómo lo ves vos desde la sociología, por ejemplo. No, absolutamente, yo comparto eso plenamente. Nosotros somos casi todos hijas e hijos de inmigrantes. Este es un país que ha sido construido con base en el esfuerzo humilde de muchas generaciones. Es muy importante seguir ofreciendo condiciones para que esos esfuerzos sean fructíferos. Me parece que eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, ahora sí, esto lo entroncamos, si te parece, con la política local. El presidente expresa eso porque tiene que atender a parte de su público interno. Me parece que el presidente expresa eso como parte de una discusión ideológica que se planteó en el país desde 2016, cuando asumió el gobierno anterior, ¿verdad? El gobierno anterior es un gobierno que llevó adelante políticas que tuvieron un sesgo muy marcado en favor de algunos sectores, no todos los sectores de mayor poder económico, pero algunos de ellos, por ejemplo, los distribuidores de energía, por ejemplo, el sector financiero. Entonces, hay que ofrecer como guías ideológicas para ver qué país queremos armar, y en ese contexto yo interpreto las declaraciones del presidente de ayer. Claro. Ahora, evidentemente, aquí los modelos son totalmente separados. Eso en todo caso es parte de la grieta ideológica. Pero yo me refería más que nada a atender al público interno de quienes están dentro de la coalición de gobierno, por ahí más volcados hacia la izquierda, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la coalición de gobierno tiene sectores de centro-izquierda muy importantes, pero de todos modos para esos sectores de izquierda la idea del mérito y del trabajo es un valor fundamental, tanto en la izquierda de origen peronista como en la izquierda de origen no peronista. Insisto, me parece que el presidente se refirió no al mérito en sentido estricto, sino al mérito deformado que fue presentado como argumento ideológico durante la administración anterior. Es probable. Y con respecto a la coalición opositora, ahí convive la derecha más dura con el centro derecha. Digo, sería imposible pensar en convergencias, ¿no? Bueno, yo creo que más bien al contrario. Creo que en la coalición opositora han subrayado repetidamente la preocupación por sostener la unidad. No he escuchado a ninguno de los dirigentes llamados moderados reprochar las posiciones de la derecha más dura, que como decís bien es una parte importante de la coalición opositora. Yo veo más bien coincidencia en el deseo de oponerse al peronismo, y me preocupa que ese deseo de oponerse al peronismo se traduzca en tolerancia respecto de posiciones que no tienen lugar en el debate político argentino desde 1983. Yo la verdad que lamento mucho que esas posiciones que llevaron al país a situaciones muy trágicas y muy tristes en el pasado tengan ahora expresión partidaria en la coalición opositora. Y confío que esa coalición
como ocurrió desde el 83 hasta que en 2015 apareció digamos, esta versión de la derecha. Confío en que esa coalición consiga neutralizar esas posiciones. Hasta el momento no ha mostrado vocación de hacerlo. ¿Y vos no ves que los dos centros, ya sea del oficialismo que de la oposición, tienen más cosas en común que con sus dos puntas, digamos? No, de ningún modo. Yo en ningún momento he visto que los sectores llamados más moderados de la oposición, que insisto, todavía tienen que demostrar en público su moderación, no veo que tengan posiciones semejantes a las que tienen los sectores más moderados del oficialismo. Me parece que hay dos visiones del país muy, muy distintas, una que confía en las llamadas ventajas comparativas del país y que espera que las distribuciones de mercado generen crecimiento y progreso para todos, y otra que confía en el rol central del Estado y que sabe que la Argentina no es naturalmente un país igualitario, que ningún país lo es, y que para que la distribución de los recursos sea igual hace falta voluntad política. Esas son dos visiones muy distintas que aún la gente con instintos moderados, digamos así, sostiene, ¿no? E insisto, la moderación en la oposición todavía quiero verla en la cancha. Sí. Te quería preguntar ahora por la visión sobre la integración con el mundo, porque ahí también hay una grieta bastante importante. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, creo que probablemente esa sea la diferencia más importante. En la coalición opositora hay confianza en que abriendo nuestra economía al mundo vamos a poder explotar nuestras ventajas comparativas, mientras que el oficialismo, en cambio, piensa que hace falta fortalecer a los actores y a los sectores económicos internos y también al mercado doméstico como vía de progreso. Las experiencias de apertura en la Argentina durante la dictadura, durante el menemismo, han producido resultados económicos y sociales, creo yo, muy negativos, ¿no? Si bien no se me escapa que es importante explotar las ventajas comparativas de la Argentina, creo que nuestra integración a la economía internacional tiene que ser en condiciones que permita que todo el mundo pueda beneficiarse de esa integración, ¿verdad? Ahí hay una diferencia muy importante. Yo no sé si es parte de una grieta, pero sí es parte de una diferencia política genuina, que me parece bien que se siga manifestando de modo democrático. Por eso me preocupan los sectores de derecha radical que tienen lugar en la coalición opositora. Sí, mira, no es por discutir, pero me preocupa mucho esto que vos decís, pero también me preocupan los sectores de izquierda que tienen lugar en la coalición oficialista, de izquierda ultra, ¿no? Sí, bueno, habría que identificarlos. Yo no he visto en las manifestaciones más recientes de la coalición oficialista representación de izquierda ultra, como decís, en el sentido de izquierda clasista o izquierda revolucionaria. La verdad que no hay ninguna manifestación de ese tipo. Defensas de la dictadura en las manifestaciones públicas de algunos miembros de la oposición hemos escuchado como nunca desde 1983 hasta ahora. Una cosa muy importante que construimos entre todos y todas desde el 83 es la convicción de que nunca más podemos repetir esa experiencia. Que haya gente que tenga nostalgia de esa experiencia y se manifieste en público respaldando a dirigentes de la oposición, a mí me preocupa. Naturalmente, la vía revolucionaria también probó no producir ningún resultado positivo, ni en nuestro país ni en ningún otro de la región, pero no veo ninguna posición de izquierda revolucionaria en el oficialismo. Quizá podés citar alguna, no sé. No me interpretaste la palabra ultra, por ahí te complicó un poco, pero no quise decir izquierda revolucionaria, quise decir aquellos que están más cerrados y que también demuestran su odio, y se ve a través de las redes sociales. Digo, hay odio de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Me parece que esa es la gente que hay que aislar de los dos lados. Pero bueno, de eso no tengo duda. Por supuesto que los seguidores de una coalición hasta ahora. Bueno, no, te estoy diciendo que es lo que me parece desde ya, que hay seguidores de cada una de las coaliciones que tienen posiciones que son insensatas, diría yo. El problema es cuando hay dirigentes que les hace ese eco, ¿no? Hay un expresidente que es miembro de la oposición que se hace eco de esas posiciones de izquierda, de derecha dura que estoy marcando. No veo cuál dirigente del oficialismo haga eco de esas otras posiciones que a veces sí se encuentran en las redes sociales. Es una diferencia importante para mí. Yo creo que la diferencia significativa es la gente que tiene responsabilidad, ¿no? La vicepresidenta y su gente, Oscar Parrilli, por ejemplo, senador muy allegado, es una manifestación que me da la impresión que es la contracara de Mauricio Macri
a quien vos te referías recién. No, me parece que uno puede pensar que la situación o las posiciones actuales de la vicepresidenta o, por ejemplo, del senador Parrilli son parecidas a las que estuvieron hace 7 o 10 años, pero me parece que hay que tomar lo que declaran y lo que hacen ahora, no las posiciones que pueden haber sostenido en algún otro momento histórico muy distinto, ¿no? Pero, bueno, sí, en fin, este es mi punto de vista, creo estar apoyado en lo que todos observamos que ocurre, pero seguramente vos lo ves de otro modo. No, yo te llamé para conocer tu punto de vista. Lo mío, en todo caso, es un aporte para impulsar un poquito la charla. No, está muy bien, último, pero como me decías que solo destaco lo de un lado, te estoy diciendo que trato de decir lo que honestamente observo. No me interesa dar una visión cerrada, si bien soy partidario del oficialismo, por supuesto. Okay. Por eso te llamamos. Dame por último tu opinión sobre la ubicación del presidente de la Nación en este equilibrio o en este juego de poder que se le da para adentro y para afuera. No, el presidente de la Nación está tratando de administrar un país que recibió en default con crecimiento de la pobreza y recesión de 1 año y medio en el medio de la crisis económica más importante global desde principios del siglo XX hasta ahora. Y creo que en esa circunstancia la popularidad que todavía reflejan las encuestas indican que el trabajo que está haciendo es bastante razonable. Por supuesto, es todo muy, muy trabajoso, la situación es extraordinariamente difícil y en ese contexto me parece que el respaldo que cosecha indica que se está apreciando su esfuerzo y parece ser que su esfuerzo está bien encaminado, ¿no? Aunque naturalmente no satisfaga a todo el mundo. Sí, seguramente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la charla. En cualquier momento la vamos a seguir. Queríamos tener así una visión más desde lo sociológico de toda esta historia que hoy por hoy desde ya nos tiene a todos muy preocupados. No hay que dejar también el lado de la administración de la pandemia, que ha sido un regalo que le ha caído al gobierno, como a cualquier otro le podía haber caído, pero en muy mal momento, ¿no? Y la verdad que sí, es una situación muy difícil, pero es una situación muy difícil realmente en todo el mundo. Yo, observando las respuestas que se dan en todo el mundo, me parece que las más eficaces ocurrieron en el sudeste asiático, que es el lugar donde la cultura, en particular el individualismo occidental, no tiene ninguna presencia. Nosotros estamos acostumbrados a pensarnos como individuos con derechos, cosa que por supuesto me parece muy bien. Y en ese contexto, entonces, controlar la circulación y los movimientos de las personas se vuelve muy difícil y ese parece haber sido el vector de contagio más importante, ¿no? Ocurrió en todos lados. Afortunadamente, la tasa de mortalidad en la Argentina es bastante más baja que en la mayoría de los países de la región, excepto los países muy pequeños como Paraguay o Uruguay, ¿no? Creo que eso es el reflejo de la eficacia de la primera cuarentena y después, bueno, esta es una maratón, ha habido altos y bajos. Me parece que el resultado global va a terminar siendo, bueno, básicamente positivo, pero sin embargo hay 11.000 muertos que son un montón, ¿no? De nuevo, Marcelo, gracias. Será hasta la próxima. Muy amable, ¿eh? Gracias a vos, que estés muy bien. Marcelo Leiras, politólogo, sociólogo, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Bueno, un día bien, pero bien cargado de información y de opiniones, así que hemos tenido desde la política, desde la economía. Julieta Sibona, ¿cómo estás? Muy buen día. Queda poquito, pero quería hablar con vos. ¿Qué tal? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo muy bien y sí, teníamos muchas ganas de hablar de algunas películas de las cuales se viene hablando mucho en estos días. Son películas que se incorporaron hace poquito de la plataforma Netflix. Nos quedan 3 minutitos nada más. En tal caso te cuento, te tiro un poco los títulos y en tal caso vamos con una sola, porque no vamos a hacer a tiempo, No, está bien, pero digo, esto es para aquellos que van a tener que pagar Netflix más caro ahora, así que está bien que vos digas qué cosas buenas hay, dale. Sí, yo de todas maneras no quiero alentar ningún delito, ¿no? Pero yo digo, las
películas se consiguen, hay distintas plataformas, hay veces hay películas que están en una plataforma, pero también están en otras, de las cuales quizás tenemos acceso, que está bueno buscarlas o tenerlas en cuenta. Hoy elegí, siempre hablamos de cine.ar, hoy justo elegí Netflix, pero siempre también estamos recomendando películas de acceso gratuito y plataformas gratuitas también. Pero con respecto a Netflix, se está hablando de mucho de algunas películas que se incorporaron hace muy poquito, y yo elegí por lo menos 3 para mencionar, que son El dilema social o El dilema de las redes sociales, como se estrenó acá en la región, ¿sí? Que es un híbrido entre documental y ficción sobre el tema del negocio de las redes sociales. La otra película que elegí es la película Guapis, que es una película francesa ganadora del año pasado de muchísimos premios, que venía con una polémica detrás, que era la que si la película representaba a las adolescentes o preadolescentes, porque en realidad menos, son nenas de 12 años, hipersexualizadas. O no, se armó mucha polémica, hubo denuncias con respecto a esta película finalmente se estrenó, yo creo que esto no es así, al contrario, justamente habla de esta problemática, pero no es así, la vamos a comentar en estos días más en detalle. Y la tercera película que elegí es la película Vivo, que es una película coreana de zombies, que justamente se estrenó en un momento en donde hace algún link con el tema de la cuarentena y la pandemia, justamente por aprovechar cierta sensibilidad social, que bueno, que cuando empezó la cuarentena, ¿te acordás? Cuando se anunció la pandemia formalmente, ¿te acordás? Hubo un boom de películas ligadas a epidemias, ligadas a encierros, como si, bueno, fuera un poquito lo que devuelve al espectador las ganas de sentirse identificados. Y acá hay una apuesta mayor todavía. Pero bueno, Sony 59 en tal caso te lo dejo picando, te dejo estos títulos, ¿sí? El dilema de las redes sociales, que nada más, lo que te digo, esa no dijimos de qué va, justamente va a hablar del tema de las redes sociales, de Internet, a través de testimonios de los que fueron en su momento diseñadores, incluso impulsaron todo lo que tiene que ver no solamente con el tema de las redes sociales, sino también con Google, ¿sí? Unas especies de arrepentidos de las Big Tech. Pero bueno, si te parece, en estos días las estamos comentando más en detalle, dale. Ahí está, Julieta, te agradezco, sobre todo haber comprimido tanto, te despido hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, un beso y saludamos a toda la gente que nos ha acompañado y les decimos, como siempre, que se queden en la sintonía de la AM 1220 a través de la radio tradicional o por las redes sociales e internet, página www.ecomedios.com. Nosotros volvemos mañana, 9 en punto de la mañana, con más periodismo a diario. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.